dos veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia y nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Colombia. Estos son los hechos. En el Consejo de Bogotá se discute una propuesta que busca prohibir el consumo de cigarrillos en parques de la ciudad a fin de proteger el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Pero tras el fallo de la Corte que derrumba la prohibición del consumo de alcohol y la dosis mínima en espacios abiertos, pues se reabre el debate sobre qué derechos personales deben prevalecer en lo colectivo. El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer la prohibición de fumar en parques de escala metropolitana, regional, zonal, vecinal y de bolsillo de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué sí se puede consumir alcohol y la dosis mínima en espacios públicos y se podría prohibir el consumo de cigarrillos? Tras la decisión de la Corte, se queda sin piso la iniciativa del Consejo que busca prohibir el tabaco en parques. La propuesta de clasificar parques y fijar horarios para fumar y tomar va realmente en contravía de los derechos de cada persona. ¿Es válido que el Estado le diga a la gente qué puede consumir en espacios públicos o privados en aras de respetar las garantías de terceros? Todo esto lo vamos a debatir aquí en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. La pregunta de hoy entonces, ¿usted cree que se debe prohibir el cigarrillo en los parques de Bogotá? Es lo que estamos debatiendo en @NTN24 Zoom. Los invitamos a que respondan nuestra pregunta. ¿Y por qué este tema? Porque está avanzando en el Consejo de Bogotá la discusión del proyecto que busca prohibir que las personas fumen cigarrillos en parques públicos de la ciudad. De acuerdo con el ponente de la iniciativa, lo que se pretende es garantizar el derecho fundamental a la salud y el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano a los ciudadanos. Para algunos concejales, políticos, expertos, la Corte, en cambio, dejó sin piso el proyecto del cigarrillo en el Consejo. Para otros, el alcohol o la marihuana no tienen que ver con el tabaco y piden acción del distrito y a la policía también a entes de control. Proyecto de acuerdo número 155 de 2019, por el cual adoptan medidas relacionadas con el consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer la prohibición de fumar en los parques de escala metropolitana, regional, zonal, vecinal y de bolsillo de la ciudad de Bogotá, incluidas sus áreas de atención al público y áreas de espera, sean estos espacios abiertos o cerrados. Y es que hay todo un debate, porque además los candidatos a la alcaldía de Bogotá también se han pronunciado. Por ejemplo, una de ellas es Claudia López, que propuso la clasificación de parques y el establecimiento de horarios para el uso privilegiado de niñas y niños y para también el resto de ciudadanos. La polémica se desató porque medios locales y otros políticos, según la candidata, interpretaron la propuesta como una versión de un pico y placa para autos. ¿Qué pasa en Colombia? Que el pico y placa es en unas horas sale un carro, una placa, y en otras horas sale otro. Pero entonces ahora aplicado al uso de espacios públicos, la gente se pregunta cómo podría funcionar eso. Y con ese contexto les repito nuevamente la pregunta de hoy en @NTN24 Zoom, en @AndreBernal26. Nuestra pregunta es, ¿cree usted que se debe prohibir el cigarrillo en los parques de Bogotá? Lo pueden hacer bajo el hashtag Zoom Colombia. Los invito a participar. Quiero saludar a Daniel Palacios, concejal por el Centro Democrático, expresidente del Consejo de Bogotá, es experto también en seguridad. Luis Ernesto Gómez es candidato a la alcaldía de Bogotá, ex viceministro del Interior. A los dos, gracias por estar hoy, bienvenidos. Primero, uno puede decir, ¿por qué se está debatiendo esto en la capital de los colombianos? Alejar el humo de los parques específicamente. ¿Qué dice la ley, Daniel, frente a esto? ¿Dónde un colombiano o una persona que vive en Colombia o en Bogotá específicamente puede o no fumar? Bueno, primero que todo, pues, un saludo a Andrea, nuestro amigo candidato a la alcaldía. Pues, ahí hay una pregunta, y es si es antes del fallo de la Corte Constitucional o después del fallo de la Corte Constitucional. Porque de cierta forma pensará uno que ese fallo de la Corte se ampliará a muchos temas que hoy son prohibiciones de convivencia en las ciudades. Tal como lo establece la Constitución y como está la legislación colombiana, le corresponde a los alcaldes y le corresponde a los consejos, de cierta forma, delimitar el uso del espacio público.
Es no solamente qué tipo de uso o de explotación comercial se puede hacer en un espacio público, sino horarios de consumos, horarios de implementación de utilización, costos si se van a utilizar o no. Y por ejemplo el tema de los parques es uno de los temas que, por ejemplo, Bogotá, que tiene más de 5.500 parques, esos parques los tenemos entre parques distritales, parques zonales y parques de bolsillo. El parque de bolsillo es tal vez la expresión más chica de parque, que es administrado por los alcaldes locales. Entonces, ahí tenemos toda una cadena de parques públicos que son administrados públicamente y que es la administración la que tiene que determinar cómo es su uso, qué se puede y qué no se puede hacer dentro de cada uno de los parques. Ahora, ¿por qué estamos en esta discusión? Pues porque la Corte Constitucional ha hablado de que en el espacio público se puede consumir licor y que en el espacio público se puede consumir droga. Y evidentemente eso entra dentro de esta discusión de si se puede fumar o no se puede fumar un tabaco en espacio público o no. Hoy se puede fumar tabaco en espacio público. Tal como lo tenía el Código de Policía, no se permitía ni el consumo de alcohol ni el consumo de estupefacientes en espacio público. Eso como una medida de convivencia. Ahí es donde viene la pregunta, ¿hasta dónde se está limitando las facultades de los alcaldes, de los consejos, de las normas de convivencia de poder regular los espacios que son de todos y que no son del individuo? Son espacios para el disfrute de todos y no de una sola persona. Retomemos, ¿se puede fumar en espacio público? Hoy, como está Hoy la sí. normatividad, se puede fumar en espacio Con público, la- no se puede fumar en Bogotá en espacios cerrados, así sean abiertos al público. Ahora, y con el fallo de la Corte permite la dosis mínima y tomar en espacios públicos. Sí, la dosis mínima está permitida hoy en el sentido de que no está penalizada. De acuerdo. Sí, hoy existe tanto una dosis de aprovisionamiento, que es lo que la Corte Constitucional ha establecido, en donde básicamente usted puede tener la cantidad de droga que quiera encima suya, que eso la Corte lo entiende como que es de su consumo personal. Y eso es lo que ha llevado a que sea tan difícil Pero lo que procesar penalmente a lo que el alguien. gobierno quería es sacar eso, no la dosis mínima de penalizarla, sino sacarla del espacio público. Claro, ¿por qué? Porque el Código de Policía, no un Código de Policía aprobado por este gobierno, eso es un Código de Policía que fue aprobado en el gobierno pasado, y que además los códigos de policía anteriores a ese también traían la prohibición y un número de normatividad a nivel nacional y a nivel local, porque como te decía ahorita, los alcaldes también tienen en muchas de las ciudades prohibiciones. Por ejemplo, en Bogotá también hay una prohibición a utilizar elementos cortopunzantes. Eso está también en el Código de Policía y por un decreto del alcalde de Bogotá prohibido. Ahora entonces es donde viene todo este desarrollo de la Corte, que la Corte sale y dice ahora, un momento, consumir droga o consumir licor en el espacio público es libre desarrollo de la personalidad. Luis Ernesto Gómez, candidato a la alcaldía de Bogotá. Vaya responsabilidad que tienen los alcaldes o los candidatos a alcaldes frente a eso, porque parece un nudo que no logra uno desanudar, valga la redundancia, frente a estos temas. Entonces, si tenemos lo que dijo la Corte Constitucional y ahora entra entonces el tema del cigarrillo, eso no está contemplado en lo que dice la Corte Constitucional, la No deja está por fuera. contemplado. Y celebro que Daniel, como ponente, entiendo, de esta iniciativa o como autor, pues que... Coautor, que tenga la precisión, porque creo que el debate se desnaturaliza y se pierde cuando tratamos, digamos, de, por ganar adeptos de una u otra causa, de desinformar y, digamos, y de presentar la información de manera tendenciosa. Y veo a Daniel que trata justamente de dar este debate equilibrado. Aquí se trata es de que en una democracia liberal como la colombiana, en una democracia de esta naturaleza, las restricciones a la libertad son válidas. Pero las restricciones a la libertad se evitan de manera general. Las restricciones a la libertad se busca en modo, tiempo y lugar. Esa es la regla general en una democracia. Y yo creo que eso es bueno, y como liberal creo que es bueno que las restricciones a la libertad, que son necesarias justamente porque las libertades de uno a veces colisionan con las libertades de otro, y ahí es cuando debe entrar la regulación a justamente a ponderar. Es importante que no se conviertan en restricciones generales a la libertad, porque eso se parece más a una dictadura. ¿Qué es lo que pasa? El cigarrillo es nocivo para la salud, para quien lo fuma y para quien es fumador pasivo. Hay evidencia científica de sobra en esa materia. Hay evidencia científica de sobra en esa materia. Por esa razón, se realizó una prohibición al consumo de tabaco al interior de espacios cerrados, porque la probabilidad de que una persona fume pasivamente es mucho más elevada.
porque pues digamos, hay una real contaminación del ambiente y yo estoy respirando ese ambiente y en eso pues coincido y estoy de acuerdo con que haya una restricción de la libertad del que fuma, que está ejerciendo un libre desarrollo de su personalidad, pero al hacerlo está afectando a terceros. Distinto, y ahí tenemos una diferencia con la propuesta que hace el concejal, distinto es que en un espacio público como el Parque Simón Bolívar, quienes han ido al Parque Simón Bolívar, que es un parque metropolitano que estaría cobijada por la iniciativa, que es un área enorme básicamente, de miles de metros cuadrados, donde una persona está a decenas, 20, 50, 100 metros del otro, pues pretender que allí el otro es un fumador pasivo, pues no tiene sustento en materia de evidencia científica, pero también tenemos que buscar cómo hacemos compatible la realidad. Ojalá las personas que fuman dejen de fumar. Les deseo eso. Ojalá las personas que consumen alcohol lo hagan siempre con moderación. Ojalá las personas que consumen drogas dejen de consumir drogas y podamos como Estado atenderlas y entenderlas como enfermos. No. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas personas que hoy tienen una adicción y fuman cigarrillos? Le restringimos de manera completa su libertad a, por ejemplo, ir a un parque. Ya sabemos que no puede fumar dentro de un bar. Ya sabemos que no puede fumar dentro de un café. Ya sabemos que en ningún edificio, muy seguramente la gran mayoría de edificios están vetados. Entonces, lo que hace el fumador es salir a fumar en un espacio público, a la calle. Cuadra, sí. ¿Qué pasa si también le restringimos a él que fume en ese espacio público? Pues básicamente no vamos a ayudar al fumador, no vamos a ayudar al fumador, pero tampoco vamos a contribuir a la convivencia. La convivencia es que independientemente de las diferencias que tengamos en estilos de vida, hábitos, gustos, ideologías, podamos convivir en el marco de esa diferencia. Y el Estado social de derecho y una democracia liberal lo que debe tratar es de asegurarse que eso que aparece en nuestro sello de Colombia, ese mismo sello que nos rige a los de pensamiento liberal, progresistas y a los miembros del Centro Democrático, que dice libertad y orden, ese equilibrio tenemos que conservarlo. Libertad sí y orden. Pero es para todos los espacios públicos, porque ahí hay que también entenderlo. Es solo parques, es solo preservar la niñez, es uno de los que también están sobre la mesa, o es como también dice Luis Ernesto, vamos a sacarlos también de la cuadra, de la calle, de la esquina donde van a fumar. No, yo creo que eso viene a un debate mucho más cerrado, pero un debate muy amplio. Y el muy amplio es sobre lo que decía ahorita Luis Ernesto, el tema del libre desarrollo de la personalidad y donde, por ejemplo, el bien común choca con la libertad personal y qué prima en algunos momentos. Cuando nosotros hablamos de la convivencia, precisamente la convivencia implica que más de una persona pueda convivir con otra, porque pues yo convivo conmigo mismo, yo hago lo que a mí me da la gana conmigo mismo. ¿Cuándo comienzo a chocar? Cuando ya estamos dos personas, donde tenemos que convivir. Y ahí, entre más grande sea el espacio, más grandes sean las personas, pues mucho más son normas en común las que nos tienen que regir a todos y no el beneficio personal de uno. Vámonos al cigarrillo, vámonos a las drogas, vámonos al licor. Quiere decir, hay normas que no porque yo soy yo y a mí me parece que yo no tengo por qué respetar un semáforo, sencillamente no por eso yo podría no respetarlo. Esa es una norma que es general para todos, sin importar si yo soy afro, si yo soy de la provincia, si soy del centro de la ciudad, no importa. Eso es una norma general que está hecha para salvaguardar y como una norma de convivencia. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. Por ejemplo, lo decía Luis Ernesto. Decía, es que está comprobado, absolutamente comprobado, lo del fumador pasivo en establecimientos cerrados. Claro. Y hoy mundialmente la tendencia es a que en establecimientos cerrados esté prohibido. De eso hay estudios totalmente exhaustivos y ese tema ya ha sido bastante abordado. Pero mira lo que vamos. Hace 40 años, fumar no era solamente aceptable, era promovido. O sea, fumar tanto en espacios cerrados, se podía fumar en aviones, se podía fumar inclusive en aviones. Y poco a poco el cigarrillo pasó de ser algo cool, algo chévere, algo que todos lo queremos hacer, a poco ir perdiendo espacio. Cada día ha ido perdiendo espacio. Hasta llegar al punto que, por ejemplo, la Copa Mustang ya no podía ser la Copa Mustang porque promovía un cigarrillo, a que las etiquetas hoy cada día tienen que tener mayores restricciones. Y en ese sentido, yo no veo por qué Bogotá no debe estar a la vanguardia de lo que ya muchas ciudades en el mundo están haciendo. Por ejemplo, ya hoy en Estados Unidos más de 2.600 ciudades de Estados Unidos tienen prohibido fumar cigarrillo en espacio público. ¿Por qué? Porque lo que sí ha mostrado, y esto es un estudio ya de la Organización Mundial de la Salud, ya comienza a establecer que sí existe una relación, existen unos niveles. Hay varios estudios que ya comienzan a mostrar que sí hay un impacto. Son pocos estudios, hay 2 estudios en este momento que hablan sobre el impacto
cuando estamos en espacios públicos. Pero lo más interesante fue que escuché una reacción muy sencilla, y es decir, si usted lo puede fumar, si usted lo puede oler, es porque está teniendo un impacto en usted. Entonces la pregunta es si yo puedo fumar en un espacio público porque es muy grande. Pero y el niño que está cerca tiene que soportar el cigarrillo del adulto que lo está fumando, Y no pasa sencillamente lo mismo, porque está en un y no espacio pasa libre. lo mismo con la marihuana o con el trago, porque entonces si Claro. nos miran desde afuera, dicen, bueno, en Colombia, ¿qué coherencia hay entonces cuando le dicen a la gente, no importa, en el espacio público uno puede, bueno, como le dicen en algunos lugares, su porro, el chafo, lo que sea, de marihuana, puede consumir alcohol, pero el cigarrillo no. No habría una Entonces, incoherencia mira, en eso. digamos, yo o quiero porque está aprobado por la salud, pero también pues la marihuana, ahí entraríamos en una cuestión científica. Digamos, en esto yo creo que, digamos, a mí no me gusta que los bogotanos respiren humo y por eso es lamentable que el alcalde actual haya permitido que tengamos un sistema de transporte con fundamento en el diésel que hace que básicamente uno dentro de un bus de Transmilenio se puede estar fumando 10 cigarrillos, el equivalente a 10 cigarrillos diarios, y eso debe ser una prioridad absoluta. Y no por eso distraernos ahorita en una discusión que a mi modo de ver, para efectos del daño al otro en términos de respirar humo, pues no se compadece con una realidad de un parque metropolitano de varias hectáreas donde una persona fuma a decenas de metros o cientos de metros de la otra persona. Yo estoy de acuerdo con que en un lugar que está cerrado y donde se concentra el humo, pues la afectación a la salud de los demás no es adecuada y debe ser restringida. La libertad del que fuma, del que tiene esta adicción, para no afectar a los otros. Pero yo le pregunto a Daniel si tiene algún familiar conocido que fume. Sí. Y si tú estás en un parque y esa persona desea fumar, tú le dirías, sálgase del parque. O sea, estamos en la mitad del parque Simón Bolívar. Le dice, camine 2 kilómetros para salir del parque, o 1.500 metros para salir del parque porque usted quiere fumar, en vez de decirle, ¿por qué no te haces allá unos 50 metros, 60 metros que no molestas a nadie? Porque efectivamente no molesta a nadie. Ahí es donde yo quiero hacer un llamado sobre qué tan importante es que en la convivencia entendamos que esas restricciones generales a la libertad no ayudan a resolver el problema. Entonces, hoy tenemos unos problemas, si tú me preguntas por la comparación con el consumo de alcohol Claro, y la porque hay marihuana. quienes pueden también, padres de familia, decir, es que a mí tampoco Mira, me gusta el olor a Claro. marihuana, no, sé, claro. algunos pueden decir. Entonces, las sustancias, el tabaco, el alcohol y la marihuana, incluso de todos los anteriores, el peor en términos de afectación a la salud es el tabaco. Son nocivos para la salud, para el que lo consume. De acuerdo. Cuando hay consumo pasivo, como es el caso del cigarrillo, ese consumo pasivo afecta al otro y por eso la regulación. En el caso del alcohol, el problema es fundamentalmente para el que consume, pero hay evidencia que cuando una persona consume alcohol de mala manera, en exceso o cuando simplemente le hace daño, puede terminar incluso afectando entornos familiares. Esto es una realidad de todas las sociedades, que hay consumo de sustancias y no de la sociedad colombiana, de todas las sociedades. Y lo que ha demostrado también la evidencia es que en la medida en que optamos por mejorar el problema, prohibiendo y prohibiendo con tabúes, en lo que terminamos es en un desmadre. ¿Cuál es el desmadre que tenemos hoy en Colombia? Que en Colombia grupos al margen de la ley, sean de paramilitares, guerrilleros, bandas criminales, han podido financiar una guerra infinita porque las rentas de la droga son enormes. ¿Por qué? Porque es un producto ilegal. ¿Qué estamos teniendo? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Exactamente lo mismo pasó en Estados Unidos durante la prohibición del alcohol. ¿Hacia dónde ha transitado la humanidad? Hacia entender que lo más conveniente es entender el problema de las drogas, el problema de sustancias, como un problema de salud pública, como un problema donde yo tengo que buscar mitigar riesgos, reducir riesgos. Y cuando uno prohíbe de manera general, sin distinguir, sin entender el problema que prohíbe, cuando además convierte esto en tabús y la sociedad no puede entenderlos, cuando las cosas que se hacen a ocultas son más sabrosas para muchos adolescentes, cuando yo no puedo poner los temas sobre la mesa, generalmente no resuelvo los problemas, sino los agravo. Daniel. Pero mira que es curioso, porque por ejemplo, y en este caso en particular en el del tabaco, tal vez yo podría decir que es de las prohibiciones que realmente ha llevado a bajar el consumo del cigarrillo, y eso uno lo ve normalmente, o sea, uno ve mucha menos gente hoy que fuma a lo que fumaban antes, porque se les ha vuelto más incómodo, porque se les ha vuelto más difícil. Uno recuerda hace 10 años, cuando tal vez tú y yo estábamos en la universidad, hace 10, 12 años, era muy normal que la gente a rumbear fumara adentro, y cuando salió la prohibición del cigarrillo adentro, eso fue, Dios mío, se acabó la forma de rumbear, porque es que yo no puedo ir a una discoteca sin poder fumar. ¿Fumabas en ese entonces? Yo nunca he fumado, Okay. nunca he fumado, pero sí he tenido mucha gente que fuma que
en ese momento pensaron que se les acabó el mundo. Y poco a poco nos fuimos acostumbrando a eso y hoy es absolutamente claro eso. Pero mira lo curioso. Claro. En los espacios cerrados generalmente y en donde se fuma generalmente son bares, discotecas, ahí no vas a ver niños. Ese es un espacio libre de niños. El espacio donde sí hay niños, el espacio donde hay personas que no tienen la capacidad de elegir, son en los parques. Porque es que, por ejemplo, ¿qué pasa en un parque? Un parque es de disfrute de todos. Un parque está diseñado para el disfrute de todos. Entonces, por ejemplo, ponías ahorita un parque metropolitano, el Simón Bolívar, pues tal vez el ejemplo más grande de un parque absolutamente Pero está gigante. por la norma que- Pero yo te digo una que cosa, estás ves a proponiendo. un parque, Por ves a eso un lo- Pero, parque. Luis por Ernesto, eso. solo un segundo. ¿Usted no Pero estaría es- de acuerdo en que ningún parque se prohibiera? Es que los espacios... ¿O habría los que espacios- clasificar los No, yo creo que parques? los espacios no los cobijaría, digamos. Yo creo que la restricción que existe hoy, que es una restricción para fumar en espacios cerrados, que es una restricción de Pero carácter bueno, ¿a general. ningún parque? Yo no Todo- restringiría todo el ningún mundo puede parque. fumar Yo no en podría todos los restringir ningún parques, a parque. eso voy. Ok. ¿Y sabes a qué Para tenerla invitaría? clara. ¿Sabes a qué invitaría? Sí. Y en A cambio- que esto que se convierte en un problema de convivencia, porque yo no estoy de acuerdo Sí. con Daniel que no pueda una persona que le está incomodando el humo del tabaco de otro decirle, disculpa, me incomoda tu humo de tabaco. ¿Eso Eso lo se va a puede decir hacer de un buena niño de 8 manera. años? No, eso lo puede, pero el niño de 8 años no está solito en el parque, tú lo sabes, Daniel. Yo creo que Y en hemos cambio, Daniel hemos sí está a convertido el favor de- populismo, está a hemos favor convertido de el populismo de que los niños, en el todos niño está al lado de los su padre de parques. familia. El Entonces, populismo más chistoso. Entonces, Mira que lo pero chistoso déjame de termino, eso Daniel. es- Entonces tú lo que tienes que Hablemos hacer sobre es, el adicto ¿por qué que no fuma puedes cigarrillo hablar? y no sobre el Por niño que no partes, puede. por partes, Luis Ernesto. Termina la idea y voy puedes- con Daniel. Tú como padre de familia, te puedes acercar a la persona y dices, mira, tu humo nos está incomodando. Yo creo que esa es la sana convivencia a la que Y tenemos la que persona que está fumando caminar puede todos. decir, pero yo estoy en mi derecho a No, fumar y le no dices, se mueve pero de nos ahí. estás incomodando. Y te aseguro que más de la mitad de las personas van a decir, discúlpame. Si nosotros empezamos a tratarnos Sí, así, estamos si así de entendemos... civilizados. Pues sí, yo soy así de civilizado. Yo no sé tú, Sí, Andrea, yo cómo ta- estás. yo Bueno, también entonces soy, no dudes, pero no sé si no todos dudes de lo los somos de demás, esa manera. no dudemos de los demás, porque ahí es cuando tomamos Pero para decisiones. eso puede, Mira, pero para eso nosotros puede podemos... haber la pregunta de, bueno, Mira, para eso hay nosotros reglas podemos y seguir restricciones. construyendo Y el ejemplo- instituciones considerando que todo el mundo es malo, No, que se el porta ejemplo- mal. No, o ayudando a civilizar. No hagamos Estoy de acuerdo, eso. Luis Mira, Ernesto. ese ejemplo que está poniendo era el ejemplo de lo que principio pasaba de la buena antes. fe. Dale. El ejemplo que acaba de poner es el ejemplo de lo que pasaba antes en un sitio cerrado. ¿Qué pasaba en un sitio cerrado cuando tú estabas en un sitio cerrado y alguien estaba fumando? Pues tocaba pararte de manera cordial y decirle a la persona, venga, tengo me eche niños el en la mesa cigarro. de al lado, de pronto apague el cigarrillo. Pero con todo y eso nos llevamos a la prohibición. Sí, entonces el punto no puede ser la cordialidad de solicitar, porque eso lo podríamos hacer tanto en un espacio cerrado como en un espacio abierto. El tema es que los espacios en donde hay más personas, que quiere decir son espacios donde la comunidad está reunida, las normas no están hechas para una persona, están hechas para la comunidad. Y precisamente no tiene que ser a consideración de los buenos modales de alguien, de si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Por eso precisamente es que las normas de convivencia están diseñadas. Si no, no necesitaríamos ninguna norma de convivencia, porque todo partiría sencillamente del pedir el favor. Bájele al ruido. No sencilla, tú no tendrías que poner en el código de policía que hay una violación, por ejemplo, el ruido. Por ejemplo, no importa el horario, porque es que sencillamente el policía entre y dígalo de buena manera, venga, apague la música ya que ya se le pasó la hora. No, las normas existen precisamente porque tenemos que tener cosas que salvaguarden el bien común. Respiramos y vamos Mira. a la primera pausa. La primera pausa, Luis Ernesto, si les parece. Claro, claro. La pregunta de hoy, el tema es si usted cree que se debe prohibir el cigarrillo en los parques de Bogotá. Es lo que debatimos hoy aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, debatimos y también debatimos en comerciales si usted cree que se debe prohibir el cigarrillo en los parques de Bogotá. Y aquí teníamos este debate frente a, bueno, hablaba Luis Ernesto, Daniel, del desmadre. Entonces, de un desmadre. Todo prohibimos y entonces ahora todo está prohibido y se hace un desmadre. Yo usaba esa palabra. Para ustedes Pero la el mirada... desmadre era Sí. sobre, digamos, en un caso donde el consumo de alcohol se torna, deteriora el orden público, que eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Y ahí, digamos, tratamos de hacer un paralelo a la discusión sobre el cigarrillo. Y es, la Corte ha dicho, no podemos considerar que una persona por estar consumiendo alcohol necesariamente está afectando a otros o la libertad de otros. Eso ocurre, y no digo que en pocas ocasiones. Ocurre cuando una persona está en alto estado de alicoramiento, Pues pongamos puede ser ejemplos. violento. Entonces, ¿qué Pongamos pasa? ejemplos. Tú y yo podemos tomarnos en un parque de Bogotá Entonces, una cerveza. digamos que saliéramos nosotros aquí enfrente al canal. Ayúdeme Dale. con ejemplos para Mira, entender, porque ejemplo, esto no tú y pasa yo en toda salimos del América canal. Latina. Tú y yo salimos del Exacto, canal, hemos tenido una conversación extraordinaria Sí. aquí en medio de diferencia y les digo, ¿sabe qué? Tomémonos una cerveza. Exacto. Salimos y nos tomamos una cerveza. El código de Nos policía... podemos sentar aquí al frente del parque enfrente de aquí del canal. 24 y tomarnos los El tres código de policía una decía, cerveza. ustedes tres están infringiendo la norma, tome su comparendo, eso sí, y digamos, Hoy. eso va en contra de la ley.
Hoy ya no. Hoy ya no, porque Hoy la ya no. sentencia de la Corte lo que Ok, dijo es, perfecto. no podemos generalizar. Listo. No podemos generalizar. Con la botella en mano, con todo No sin podemos problema. generalizar. Ok. Debemos que esa restricción a la libertad del consumo de alcohol no sea general. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros salimos, ese mismo ejemplo, nos emborrachamos, y ahí viene el término de desmadre, acuerdo. o de pronto nos emborrachamos. Nos de pronto pasamos de yo soy trago. malos tragos, como dicen Exacto, por ahí, nos pasamos y de trago. entonces empiezo a agredir a Daniel y tal, y estoy perturbando el orden público. El Código de Policía sigue teniendo todas las facultades y en eso no se metió la Corte Constitucional. Y llega el policía y dice, lo detengo porque Gómez está agrediendo a Palacios porque están No en porque diferencias. están tomando, sino no porque están porque ya tomando, porque se infringieron alteró el Ok. orden público o se cometió una falta o una agresión, en fin. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Yo creo que es No la caer en esencia de este debate. radicalismos, no caer en caer en radicalismos y es en entender que totalizar. la prohibición per se, de manera general y sin tabúes, sin entender un poco los matices que requiere una sociedad liberal y democrática, esa prohibición generalmente no ha contribuido a resolver ni los problemas de consumo excesivo de alcohol, con ese ni los ejemplo, problemas de drogas. Daniel. Y yo creería que nosotros debemos es regular modo, tiempo y lugar y asegurarnos que existan espacios de convivencia que no riñan unos con otros. La norma lo permite, lo que se requiere es una mente abierta, entender que aquí no todos somos iguales, ni pensamos igual, ni tenemos hábitos de consumo igual, y somos cohabitantes de la ciudad de Luis Bogotá. Ernesto, usted no tiene hijos, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos. 2 hijos, ok, entonces el ejemplo me cabe. A Daniel también tiene hijos, ¿verdad? No. Tiene, pensé que tenías una niña, no tiene hijos. Entonces, sobrina. Entonces Tengo vas, una ahijada que una es hijada. como una esa. hijada. Bueno, entonces todos tenemos a alguien Pero el cercano papá, pues, se murió, entonces, que está sí. chiquitico y que nos puede preocupar bajo cualquier circunstancia. En ese mismo parque donde estamos los tres y están nuestros hijos corriendo, nuestros ahijados, ¿no le molestaría a usted que haya gente tomando whisky, cerveza? Pues a mí no, siempre y cuando Ok, estén, no. están perturbando Perfecto, Daniel. el orden público. ¿A usted sí Claro. o no? ¿Por qué? Yo te diría, es que eso no es un Está bien. tema de molestia, de si a uno le molesta o no, No, le pero hay molesta. padres de familia que en el debate No, en Colombia porque- están diciendo porque- dónde empieza el derecho, también el mío, al Claro, poder estar en un parque pero yo tranquilo te diría, con mi hijo. Claro, yo te diría hay una razón que es la incomodidad, que la podemos hablar, que a uno le puede incomodar de pronto que alguien fume o que alguien no fume, que alguien esté fumando marihuana al frente del hijo de uno o no. o no. ¿sí? Otras son consideraciones muy sencillas, y es que como sociedad, ¿sí? aceptamos que se puede hacer en un espacio público donde estamos todos. ¿sí? Pero es ¿Y a por qué te voy a ir? incomodidad, Daniel, Claro, no, simplemente, no, porque si hay un no- señor que está ahora te voy fumando a decir por marihuana es qué, porque me claro, incomoda y ahora no te voy a más. decir ¿O por qué, cuáles son los ahora te diría argumentos? por qué no solamente sería la incomodidad. En el caso del tabaco, como lo hemos establecido, si hay Una afectación de salud. Una afectación Listo. de salud que por más mínima que sea, si partamos del punto de que es menor que en un espacio cerrado, la hay. Yo tengo derecho No, dime a proteger. Dime como si estoy Pero fumando a déjame 100 que tú metros acabas de tuyos, hablar, yo te ¿cómo digo... te estoy yo te- afectando tu salud? Sí, pero ¿por qué pones 100 metros? ¿Tú sabes cuántos parques hay de 100 metros en Bogotá? pero es que te hombre, estoy Luis dando- Ernesto? pero es que es una realidad, tú todos estás los- proponiendo Qué pena contigo, que se pero es que restrinjan los parques todos no los son de 100 parques. metros. Es que los No, parques es que no son de hay, 100 no, metros. yo acuerdo, hay parques de kilómetros de... No, y hay parques de 20 metros, de 10 metros, de 5 metros. O Por tú has eso. estado en, No, en por los eso. parques Dime- un domingo dime por qué. cuando un parque está lleno Bueno, de si yo gente. estoy a 15 Es metros, que a 20 tú hablas como metros. si los parques fueran, mejor dicho, uno en un bosque y el otro por allá lejísimo. Cuando uno está en un Dime parque si yo tiene estoy a 15 a una metros, pareja a si 2 yo estoy a metros, 15 a 1 metros metro. fumándome un cigarrillo, Pero, yo no lo voy a pero hacer. si me dejas terminar la dejemos que idea, termine la idea, yo te lo Daniel. agradezco. Ok, dale, Entonces, Daniel. uno sería ese el tema del tabaco. El otro tema, el de la droga. El de la droga viene más a un tema que además ha sido manifestado por muchos colombianos y es un tema en donde los parques terminan siendo espacios donde los jíbaros terminan cogiéndolos como espacio de venta, espacio de consumo, en donde lleva unas realidades que trae violencia, que trae inseguridad, que trae a que los padres no quieran dejar ir a sus hijos a los espacios públicos, a los entornos escolares, etcétera, etcétera. Y con el alcohol tiene un tema muy particular. Si tú hoy le preguntas a cualquier experto de seguridad en Colombia, cualquier experto de seguridad en Colombia, que te abre sobre el tema de las lesiones personales y sobre el tema de homicidios, la gran mayoría de lesiones personales en este país y de homicidios están relacionados con alteraciones por producto del consumo de licor en espacio público. Quiere decir, es muy fácil decir, no, es que si se toma la cerveza y entonces eso se convierte en una pelea, pues que llegue el policía. Pero la realidad es que usted no tiene policía para cada una de las tabernas y de los establecimientos en Bogotá en donde se expende ese tipo de licor. Y entonces, ¿qué pasa con la persona? Porque aquí hablamos de parques, que no es solamente el parque, es el espacio público, es el andén, en donde yo me puedo sentar literalmente a tomar trago en un andén. Claro, ponemos el ejemplo de una cerveza, ponemos el ejemplo de 2 cervezas. ¿Y qué pasa con la persona que se va al parque con la paca de cerveza? ¿Qué pasa con la persona que llega con 4 botellas de whisky Pues que se pasa al de parque tragos y pasa pone lo música? que nos decía Por Luis ejemplo, Ernesto, policía llega la lo detiene. policía. Te hago un ejemplo, y pero dice, ¿por qué lo detendría?
Porque está irrumpiendo el orden público. ¿Por qué? Porque se emborrachó y empezó a agredir a otra Pero no persona. se ha emborrachado. O empezó a hacer ruido. Tendría que agredir Está a perturbando el alguien. orden público. Te voy a poner un ejemplo que Es que puede por pasar eso, en cualquier ¿qué parque pasa? No, es que en este déjame- momento con esta nueva 10 medida. segundos, Luis Ernesto, Mira lo primero te que doy la podría palabra. pasar. Yo Termina, podría Daniel, por fácilmente favor. Ajá. irme a un parque, cualquier parque de Bogotá, irme con una caja de whisky, con 7 amigos, con radio, sentarme ahí radio no. literalmente a El radio tomar no. whisky. Claro que el radio lo puedo perturba- poner. no. El radio podría El radio ser lo puedo poner. Si lo pongo en si quieres quedarte si ahí el tomando problema va a whisky, ser si el quieres radio, Segundo de la- si el problema va a ser el No, claro, radio. el radio, por eso, pero si el radio Luis está en muy Ernesto, mal volumen, Luis está Ernesto. perturbando A ver, a la los idea. otros y ahí hay un problema de Escucha, restricción. o sea, el problema del radio, el problema no es que yo llegue con una caja de whisky a un No, parque escucha, donde hay escucha, niños pero y me escucha, ponga a Daniel. tomar con él. Ok, a Luis ver, Ernesto. No, un niño, espera. Es que mira, el cuento de los niños, mira, hay que ir una cosa y es, si tú con el radio estás perturbando... Yo te pero voy a decir déjame- una cosa, los yo parques te no están escuché. diseñados para Ven, ni yo te para tomar escuché. trago ni para fumar. Los parques están hechos como espacio de disfrute de las personas, De los para niños ir a hacer únicamente. ejercicio, ¿Tú para nunca ir has a ido a un parque? correr, ¿Tú nunca para has ir ido a a un trotar. parque? O tú has ¿Tú escuchado nunca has ido a alguna un vez que parque cuando se con hace un amigos? parque se diga, nunca vamos a has hacer ido un a un parque parque con para amigos? ponerle un espacio donde la gente se pueda ir a emborrachar. Tú nunca Pero has ido a no un parque tiene, con Ese no es el amigos. criterio del parque. Ahí Mira, Daniel tiene yo escucho a un Daniel. punto, pero usted que va a ser, usted que podría ser el Mira. alcalde de Bogotá, ahí hay un punto. Hay espacios diseñados en todas las ciudades del mundo para algo. Mira, exacto. Sí, específico, Mira, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la Todos ciudad. queremos aire puro, entonces nos vamos a un derecho parque. a la Queremos ciudad. ir a, no sé, a de rumba, entonces nos vamos a la Mira, zona rosa. Los parques, Andrea. hay lugares diseñados en cada capital del mundo para Exactamente. cosas, ¿verdad? Andrea, todos tenemos derecho a la ciudad. Una ciudad de libertades y derechos es una ciudad donde a Daniel no le gusta encontrarse con personas que consuman alcohol en el parque. Y seguramente existen lugares, y debe haber lugares, donde, y eso lo puede hacer perfectamente el alcalde diciendo, en estas zonas que están habilitados Ahí, con ahí juegos tú tienes infantiles... un super punto Espera, que yo no entiendo. espera. ¿A dónde podría irse entonces? Si a alguien no, no, espera. le gusta Entonces, digamos, estar en un a él espacio no le gusta público y con dice, gente, yo voy con hoy mis por niños. hoy en Espera. Bogotá, ¿dónde nos vamos? Entonces te digo, yo tengo niños y a mí Los que preguntan. yo me perturbo cuando veo a una Sí, persona tomando exacto. una cerveza. Entonces le tocó Como irse con Daniel, su hijo en la a la ciudad de casa. Daniel, en la ciudad de Daniel ve a una persona tomándose una cerveza y le perturba. En la ciudad de ve a una Daniel puede persona ir a un bar a tomarse pero una cerveza. déjame desarrollar la idea. Ok. Entonces, ve a una persona tomando, entonces le perturba. Es absolutamente posible en la ciudad de Bogotá que el derecho de Daniel sea compatible con el derecho del que le gusta tomarse una cerveza. Y se destinan los que llaman parques de cerveza. Eso lo hacen en Alemania, lo hacen en todos los países medianamente desarrollados donde no pretenden que el ciudadano se porte bien porque hay un policía poniéndole el bolillo aquí al lado diciéndole, cuidado, te portas mal. Sino la gente se porta bien porque se autorregula, porque hay una cultura donde a través de la educación, Ok, ahí abres de la una brecha. conciencia Entrar a ciudadana, entonces tú puedes clasificarlos. entrar a decir, yo cojo el parque y este parque que está dotado de juegos infantiles, en esta área no voy a permitir ni el consumo de alcohol, ni el consumo de drogas. Si tú en cambio te vas a la localidad de Santa Fe, en la localidad de Santa Fe o en Mártires, donde hay consumo de droga, y donde yo digo, oiga, aquí tenemos un problema de consumo, aquí hay un problema de personas enfermas, adictas a las drogas, al crack, definitivamente yo tengo que administrar este problema. Si yo soy el código de policía de la ciudad de Daniel, que es el código de policía restrictivo, yo tengo que ir a ponerle un comparendo. Le digo, mire, señor, usted está fumando marihuana, usted está fumando crack, tome su comparendo. No, lo que yo debería hacer, es decir, usted tiene un problema de adicción, señor. ¿Cómo salimos adelante usted con ese problema de adicción? ¿Tiene familiares? ¿Cómo maneja usted su adicción? ¿Cómo la supera? Se le debe dar un enfoque de salud pública. Y entender que en esta ciudad, en esta enorme ciudad de Bogotá, con miles de parques, como tú mismo lo dices, una restricción general a que las personas los parques no los puedan utilizar, por ejemplo, algún parque en algunas zonas para tomarse una cerveza, algún parque grande, fumarse un cigarrillo, esa restricción general no le sirve al derecho a la ciudad, le sirve a una ciudad plural donde es absolutamente legítimo que, por ejemplo, en el marco de un festival de música, en el Parque Simón Bolívar, De acuerdo. la gente que quiera fumar en una parte del parque, fume en una parte del parque. La gente que quiera tomar, siempre y cuando no perturbe el orden público porque se emborrachó, se excedió, que pueda tomar una cerveza. Tenemos que empezar a abordar los temas, no con puritanismo, porque eso no ha resuelto nada en el pasado, sino simplemente asumiendo que hay unos problemas de convivencia, unos problemas de drogadicción, unos problemas de consumo y paradójicamente, muchas de las personas que pontifican sobre restricción a esto, prohibición a esto, son esas personas que terminan
después en el medio de un problema de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque el problema, en vez de ponerlo sobre la mesa, lo ocultamos. Dale. El problema lo ocultamos y la gente empieza a comportarse mal de manera oculta, no a comportarse bien por autorregulación, por conciencia. Lo primero que te diría, y pues uno siendo concejal tiene todo el tiempo eso, yo invitaría a que el doctor, si va a aspirar a la alcaldía, sepa muy claramente cuáles son las funciones de los alcaldes en materia de ser la primera autoridad de policía. Y eso lo debes leer muy claramente. Lo tengo clarísimo. Por ejemplo, Fui hoy, viceministro pero del Interior déjame, y tuve a mi cargo pero si me dejas seguridad hablar, ciudadana. yo te agradaría que me dejara hablar. No, pero entonces no digas que no lo tengo claro. No, no lo tienes claro porque Dime un por qué. alcalde hoy puede autorizar en un festival el consumo de licor. Es que eso es lo que no dije. puede hacer, es que eso ya Eso es lo existe que hoy. dije. Eso es lo que ya dije. existe hoy, eso no tiene nada que ver Y con que una eso no prohibición rime- general y para que eso los no rime parques. con otro parque. Y eso lo podría hacer así como por ejemplo en Barranquilla, en el estadio metropolitano se puede consumir cerveza. Hoy en Bogotá no se puede consumir no se cerveza puede. porque el alcalde Peñalosa no ha querido hacerlo. Son posiciones de dos alcaldes que tienen una visión diferente. Quiere decir, hoy para grandes festivales, fuera un Lollapalooza, fuera un festival de la cerveza, claro que se podría hacer. Claro que se podría hacer. Y ahí tiene todas unas condiciones. Tiene unas condiciones en materia de seguridad, tiene unas condiciones en materia de permisos que tiene que pedir, de pagos de impuestos. Bueno, un montón de consideraciones distintas. Ahora, yo sí te digo, tú dirías ahorita en la ciudad de Daniel, yo te digo, en la ciudad de Luis Ernesto, por ejemplo, se utilizarían recursos públicos para hacerle parques a que la gente consuma cerveza, cuando esta es una ciudad que todavía tiene un déficit en materia de equipamientos para parques, en temas de piscinas públicas, en temas de espacio de deporte para niños. En la ciudad de Luis Ernesto tendría prioridad darle a esos consumidores de cerveza un espacio para poder ir a beber. Y también habría una prioridad que es darles parques para poder ir a drogarse. En la ciudad de Daniel la prioridad sería tenerle espacios a los niños para que los puedan disfrutar, espacios a los atletas para que los puedan ir a disfrutar y los parques, entendiendo algo fundamental. Los parques son espacios urbanos diseñados para el disfrute de la sociedad. Nunca en ninguna parte, cuando uno piensa en un parque, lo está pensando para que la gente pueda salir a emborracharse. La noción de un parque es la que tú decías ahorita, Andrea, y es la de poder ir a un espacio libre, en donde puedas conectar con la naturaleza, donde puedas al reservar. emborracharse? Entonces, llevarlo Además, llevarlo al extremo. ¿por qué no? totalismo. Mira, Porque tú llevarlo no al le puedes extremo de poner el límite. Maravilloso porque- que haya atletas que vayan a porque correr al mira, parque. Maravilloso que haya familias por que la vayan a jugar al razón muy parque. sencilla, yo no Eso podría no poner riñe una con otros que clasificación. vayan a Ernesto, tomarse una segundo. cerveza en ¿Por otro qué? pueblo. Para que conteste mi ¿Por qué pregunta, riñe ¿por una qué cosa con llevarlo la otra en tu emborrachado? ciudad? ¿Por qué no pueden convivir las dos Luis cosas en tu Ernesto, ciudad? segundo. Por ese tema, ¿Por es que qué? en mi ciudad conviven, Luis Ernesto. Lo que No, pasa es me que está conviven. restringiendo. Tu No, autoría, señor, el no, señor, qué acuerdo pena que propones contigo. es en que ningún la parque. persona, para que nos hombre, escuchemos, la para que nos persona escuche puede bien. consumir cerveza en los espacios que están diseñados para consumir cerveza. Y esos son en los bares, esos son en las tabernas, esos son en sus terrazas, esos son en espacios privados, en espacios que el uso del suelo ha determinado que son para eso. Es que precisamente cuando uno planifica una ciudad, tiene que decidir en dónde una persona puede consumir y en dónde no puede consumir. Pero si hasta ahora por se ha eso cuando tú convivido haces así, un Daniel, pot, si hasta- hoy por eso ¿A puedes dónde fumar en quieres que vayan a parques. por fumar eso las hoy, personas? ¿En tu cuando tú ciudad haces dónde un quieres que pot, vayan a fumar cuando tu hacen un tabaco pot, las por personas? ejemplo, yo te decía hoy, uno podría llegar a pensar que en espacios tan grandes, digamos, parques grandes, podrías tener espacios que son absolutamente reservados para fumadores. Ahí se van ahí poniendo de tenemos acuerdo, ejemplo, sí, hoy ahí se van poniendo de Tú, por ejemplo, acuerdo. ves hoy en el aeropuerto. Sí, Tú, ahí por se van ejemplo, ves en un poniendo- aeropuerto. claro, Hoy en un las aeropuerto salas, los quedan salones. quedan Sí. muy poquitas, pero existen Es un muy unas buen- es salas que ahí de está el fumadores. punto. Ahí Pero está el lo que punto. no podemos pensar, o sea, una cosa es Dejarlo. permitirle a algunos de vez en cuando en algunos espacios, pero la otra no es pensar que la regla general debe ser que me lo tengo que aguantar. tienes que modificar ese No, acuerdo que presentaste. la regla general tiene que decir es, no, y yo por eso lo dije ahorita. Tienes que modificar ese acuerdo, porque tu acuerdo cobija todos los parques independientemente pero el del acuerdo, tamaño. el acuerdo es del concejal Inestrosa, yo soy coautor. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando se radique la ponencia, pues la ponencia traerá algunas modificaciones que pueden Contamos con llevar que tú a espacios de modificas eso. A ver, yo creo que uno en una Modifícalo, ciudad, por la el bien de ciudad una tiene ciudad cabida para plena. todo. Pero eso sí, lo que sí Cabida te para digo, todos, me gusta eso, absolutamente claro te digo algo, es yo sí no utilizaría recursos públicos del distrito para el vicio de algunos. Eso sí no lo haría. Fue un corte comercial. El segundo. ¿Cree usted que se debe prohibir el cigarrillo en los parques de Bogotá? Es lo que debatimos hoy. El hashtag es Zoom Colombia. Ya tenemos algunas opiniones de nuestros televidentes en @NTN24Zoom. María Elena dice sí, en Colombia y en todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Gloria Zuluaga comenta sí y en todo el país y de todo el país. Y Luchi dice prohibir los cigarrillos y permitir todas las drogas y el alcohol. ¿A qué hora perdimos el norte? Vamos a otra pausa, ya volvemos.
Hoy estamos en un interesante debate si cree usted que se debe prohibir el cigarrillo en los parques de Bogotá. Es una propuesta, un proyecto del Consejo de Bogotá frente a eso y por supuesto hay debate. Luis Ernesto Gómez es candidato a la alcaldía de Bogotá y está debatiendo con Daniel Palacios, concejal por el Centro Democrático frente a este proyecto. Y hay algo en que empiezan a ponerse de acuerdo. Bueno, en un parque podría decir, sectoricemos. ¿Empieza a sonar bien? O distingamos entre zonas, ni siquiera, o sea, si el parque es lo suficientemente grande puede sectorizarlo. Es el caso del Parque Simón Bolívar en Bogotá. Bueno, pero hay parques que... Claro, pero hay parques que son muy pequeños, entonces tú simplemente les das destinaciones específicas. Aquí, un poco con el ánimo populista de decir, protejamos a nuestras familias. Surgieron algunos que dijeron que entrar a distinguir entre un parque, entre una zona y otra, y entre problemáticas, que es distinto el consumo del alcohol, por supuesto, que el consumo de droga, que eso era convertir todo en un pico y placa. Es decir que, entonces, de 2 de la tarde a 4 de la tarde juegan los niños, de 4 de la tarde a 6 de la tarde están los marihuaneros. No, eso no es así, eso no es lo que se está proponiendo, y eso lo que hace es desdibujar el debate, y eso lo que hace es no dar ninguna solución. De pronto sirve para conseguir algunos votos o para tranquilizar conciencias, pero no resuelve nada. Lo que realmente resuelve nada, y ahorita resuelve algo, y en eso teníamos coincidencias con Daniel, es, por ejemplo, que el Festival Lollapalooza requería de un permiso para expender cerveza. Y obviamente si alguien en el marco del Lollapalooza se excede, pues para eso el Código de Policía ya permite que entre y lo detenga y lo saque porque está perturbando el orden público, y que por esa prohibición de carácter general del alcalde actual no se pudiera desarrollar el encuentro. Eso es lamentable. Una ciudad del tamaño de Bogotá, una ciudad con la diversidad cultural, social, étnica de Bogotá, debería tener el derecho a la ciudad para todos, donde haya espacios con destinaciones y que además se logre hacer compatible. El ejemplo del consumo de drogas. El consumo de drogas, las personas que son enfermas y adictas a la droga, si tú les prohíbes que consuman droga en alguna parte, pues lo que va a pasar es que se van a ocultar para consumir esa droga. Y muchas veces eso puede ser incluso más perjudicial para esos niños que queremos proteger, porque de pronto están en el lugar donde no deberían estar, porque hay niños donde además están consumiendo y de pronto, como sugieren algunos, incluso consumiendo drogas, dejan un agua. En cambio, si tú tienes muy identificada esa población y entiendes que son enfermos, y no con tabúes, sino con ciencia, con inteligencia, los atiendes, le dicen, mire señor, usted tiene un problema de consumo excesivo o de adicción, eso se trata así, que haya un acompañamiento para que salga de esa adicción y que en caso de que no, para que ese consumo no afecte a otros. Eso es lo que debemos hacer, es entender que lo más importante aquí es regular y no prohibir de manera general. Y en eso es donde, a pesar de que tenemos algunas coincidencias afortunadas en este debate, pues donde también yo le sugeriría al concejal que no se haga una prohibición general y que se tenga diferencias muy grandes entre un parque del tamaño de el Parque Simón Bolívar, un parque metropolitano y varios parques metropolitanos que están acogidos por la medida, y lo que implica en otras zonas, que entendamos que hay personas que fuman en Bogotá, y creo que no son pocas, no sé si tienes el número, yo no sé cuántas personas fuman tabaco en Bogotá, pero pues que tengan un derecho a la ciudad, que tengan un derecho a hacerse un daño, que ojalá lo superen, pero que tengan el derecho a salirse a fumar un cigarrillo de pronto enfrente a la calle, y si al frente de la calle hay un parque, pues que en ese parque puedan fumar, y que si alguien se siente incómodo por el cigarrillo, vivamos una ciudad y una sociedad donde al otro yo me puedo aceptar, le digo, Daniel, yo sé que tú eres del Centro Democrático, tenemos profundas diferencias ideológicas, pero te va a pedir de la manera más respetuosa que no fumes porque me estás perturbando. Yo creo que podemos vivir en esas ciudades. Daniel. Ay, eso está perfecto mientras la persona le conteste. Yo sé que tú eres... Bueno, yo no sé si eres liberal, si eres... Yo soy no sé, porque creo un que hombre eso está liberal, como, progresista. Eso está como soy miembro de activistas. Eso está como por definirse. Mi movimiento, soy un activista. Pero, y tú me dices, no. Y entonces ahí viene el problema, pero venga, ¿por qué tiene que ser así? Ah, porque me da la gana, venga, pero no me conteste grosero. Y entonces ahí escalan las cosas. Lamentablemente por eso están diseñadas en todas las ciudades del mundo y en todos los estados del mundo normas que todos debemos defender y que todos debemos acatar y que nos hacen realmente tener una sociedad organizada. Ahora, ¿yo qué te diría, qué diría con eso? Yo creo que las prohibiciones deben ser generales, las excepciones son las que toda norma tiene. Quiere decir, lo poníamos ahorita el ejemplo de Lollapalooza, yo creo que debe estar prohibido, pero si es por ejemplo Lollapalooza, si es por ejemplo el estadio, entonces ahí puede haber unos levantamientos de esas o unas autorizaciones temporales sobre eso, o algunos espacios en particular donde se puede hacer. Yo en eso estoy de acuerdo, yo no creo que una cosa quite la otra, pero lo que tiene que quedar claro es, no confundamos tratamiento de un adicto
con el tema de dónde puede hacer las cosas. Aquí nadie ha hablado de que no tengan tratamiento. Yo realmente creo que debe haber una política muy clara de tratamiento para sacar al consumidor del infierno de la droga, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero que yo esté de acuerdo con que tenga que haber un tratamiento no quiere decir que puede fumar donde quiera. Y entonces ahí es donde comenzamos a ponernos de acuerdo, porque entonces yo te diría, ¿puede un muchacho de sexto de bachillerato en su colegio prender un porro dentro del colegio? No. No puede, ¿cierto? No puede, no debe. ¿Por qué? No debe. Porque no lo debería hacer, así como no debería poder sacar una botella de whisky y tomar en el colegio. No lo podría hacer alrededor de un entorno escolar, podríamos estar de acuerdo. ¿Cuántos son los metros alrededor de un entorno escolar? Entonces Bueno, tendríamos estamos De que hecho, estar está de acuerdo. regulado, por ejemplo, el Claro. tema del consumo de Y alcohol eso- y de bares y establecimientos. Pero eso de cierta forma está entrando También en debate, a chocar con chocar. lo que la Corte Constitucional dijo, y esperamos que la Corte Constitucional, cuando ya publique el Porque fallo no hay que- entero, no hay- se no hay entienda. claridad, Mira que no de está hecho el la claridad. Procurador General de la Nación le acaba de pedir una aclaración a la Corte Constitucional, porque es que es demasiado amplio. O sea, cuando usted dice, es que a nadie se le puede No, lo que prohibir pasa es que el solo ha salido el consumo comunicado. de licor y el consumo de la droga, uno podría decir, no, eso equivale a que yo puedo fumar en donde me dé la gana, Exacto. cuando me dé la gana. Y no es así. Y El no es problema así. que- el y no problema es es que así. solo ha salido el comunicado y por eso la, Y por eso eso la, lleva- la generalidad, digamos, que hay que esperar y la vamos- sentencia. Y Tengo yo estoy de 3 acuerdo con minutos. que toca hacerlo. Pero Tengo mira, 3 minutos de programa. al final del día, lo único que tenemos que ponernos de acuerdo es, como sociedad, qué es el bien común y cómo las normas deben defender a lo general, obviamente nunca. Este es el problema, ponernos de acuerdo. Nunca Mira, ¿y cómo- atacando al individuo. Mira, Y me quedan 2 minutos, Ernesto. Daniel dice, yo prefiero una sociedad donde las restricciones a la libertad sean generales. No, yo no dije eso. O las Dije restricciones, en las este prohibiciones. caso, en no, este las caso. prohibiciones sean generales y En el las caso del excepciones sean cigarrillo. específicas. En este Ok, caso en particular. Ok, y las excepciones sean específicas. Yo, en cambio, estoy del lado de una sociedad donde las libertades sean generales y las restricciones a esas libertades y las prohibiciones sean específicas. De hecho, esa tensión viene desde la fundación de nuestro país y desde la fundación de todas las democracias modernas. Como les decía al comienzo del programa, en nuestro escudo nacional aparece libertad y orden. Son 2 objetivos que perseguimos. ¿Queremos el orden tú y yo? Sí. ¿Queremos la libertad? Los dos, sí. ¿Cómo los hacemos compatibles? Porque muchas veces riñen. Y en esto, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de dialogar y ver en el otro. No caer en esos debates un poco simplistas que buscan es tergiversar, desinformar, sino de verdad entender que aquí hay una tensión entre libertades individuales, derechos colectivos y cómo los hacemos, o derechos individuales también, y cómo los hacemos compatibles en una sociedad donde convivamos todos y en una ciudad de Bogotá que espero gobernar, donde convivamos todos con derecho a la ciudad. Última pausa. ¿Cree usted que se debe prohibir el cigarrillo en los parques de Bogotá? El hashtag es @Colombia, @NTN24Zoom, nuestra cuenta en Twitter, y tenemos más opiniones. Cuando Daniel Vergara dice no, tienen derecho a fumar sin perjudicar a otros. También Rocco comenta que definitivamente sí. En cambio, en países más civilizados, en exteriores hay cabinas para que los fumadores se metan a envenenarse ellos solos. Y Gabriel Vergara comenta que los parques se crearon para la sana recreación y el deporte, no para el libre consumo de drogas o licores, tampoco para el cigarrillo. La última pausa, ya volvemos. Gracias por este debate, señores. Daniel Palacios, concejal por Bogotá por el Centro Democrático, y Luis Ernesto Gómez, candidato a la alcaldía de Bogotá, nos acompañaron ahora aquí en A la Noticia. Un gusto haberlos tenido. Andrea, un gusto estar aquí, un gusto estar compartiendo este espacio con Daniel. Gracias también, Daniel. Muchas gracias. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.